Muy buenos días, fieles seguidores de la Radio Misionera MG. Bienvenidos a este espacio para compartir la reflexión del Evangelio de día. Hoy, 17 de octubre, festejamos y conmemoramos a un obispo mártir, San Ignacio de Antioquía. Y nos disponemos para escuchar y recibir la palabra del Señor que nos presenta en la liturgia del día de hoy. Estamos leyendo el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos del 13 al 21. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud, dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos los bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Mis queridos fieles seguidores, en esta lectura del Evangelio de San Lucas que hemos escuchado, nos presenta realmente un reto para todos nosotros, porque está bajo este tema, en primer lugar, bajo un derecho que tenemos todos, el derecho de poseer. Es lícito. ¿Poseer es malo o bueno? Por supuesto que poseer para vivir dignamente es bueno y es un derecho. Pero la escena que hemos escuchado el día de hoy tiene un mensaje de una relevancia para tener cuidado hacia aquella actitud que se puede tomar de una manera opuesta al derecho de poseer, puesto que el extremo sería la codicia, la avaricia. Y ese es el mensaje central que nos presenta el Evangelio de hoy, cuando Jesús escucha el discurso y la petición de un hombre cuyo nombre no sabemos, es decir, puede ser cualquiera de nosotros. Se acerca Jesús para hacerle una petición sobre este tema de la posesión. Y fíjense muy bien cómo lo está introduciendo el Evangelio de Lucas, porque eso ya es en sí algo muy relevante y algo que tenemos que prestarle atención. Al inicio del Evangelio nos dice que Jesús se hallaba en medio de una multitud. Y en medio de esa multitud surge este hombre, quien se acerca a Jesús para pedirle esta petición: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia.
Esto ya de alguna manera nos puede dar un entendimiento que quizá él y su hermano, un hermano cercano, es decir, una situación que puede pasar en nuestros propios hogares. Quizá era una situación ya de conflicto que tenía. Y el Evangelio de Lucas nos presenta que está en medio de esta multitud y este hombre hace esta petición a Jesús. Esto ya denota de alguna manera que ese hombre, sin lugar a duda, era alguien más quien seguía a Jesús, escuchaba a Jesús, veía a Jesús. No era ajeno la persona de Jesús. Puedo atreverme a pensar que incluso esta persona que se atrevió a hacer esta petición, por supuesto que escuchó las predicaciones de Jesús, vio las acciones. Y quizá una de esas acciones que probablemente pudo haber visto fue lo que nos narra, es aquello suceso que nos narra el mismo Evangelio de Lucas en el capítulo 9, cuando Jesús hace la multiplicación de los panes. Fíjense muy bien qué interesante en este capítulo 9 de San Lucas mismo, que en vez de realizar este milagro para acumularse y pensar a sí mismo y en sus discípulos, hace esta multiplicación de los panes para dar y compartir. Probablemente este hombre, quien seguía a Jesús y quien estaba entre la multitud, pudo haber sido testigo de lo que Jesús hizo. Quizá también esta persona pudo haber sido testigo de lo que Jesús enseñó más adelante en el capítulo 11 del Evangelio de San Lucas, cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar. Esta oración que conocemos y que oramos tú y yo día con día, la oración del Padre Nuestro. Probablemente esta persona también estuvo ahí, escuchando esa enseñanza de la oración del Padre Nuestro. ¿Y cuáles son una de las peticiones que hay en el Padre Nuestro? Jesús enseña, danos hoy el pan de cada día. Jesús no incluye en la oración, dame el pan y de sobra para hoy, para mañana y para los años venideros. Eso no está en la oración. Danos hoy el pan de cada día, lo que es justo, lo que es necesario. Este hombre pudo haberse testigo de eso, pero quizá no lo haya captado. Quizá le intrigaba la situación familiar, este conflicto que tenía con su hermano, y ahora justamente en el capítulo 2 escuchamos cómo se acerca a Jesús a hacerle esta petición. Dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Y escuchamos cómo Jesús presenta en primer lugar esa postura, cuestionándolo. ¿Quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Jesús está presentando claramente una postura, que su acción no va a estar sujetada a ese tipo de peticiones, que ojo, la manera en cómo hacemos nuestras peticiones pueden tornarse de esa manera. En pedir solamente para acumular para mí. Pedirle a Dios simplemente para atesorar para mí. Y la frustración sería que cuando no se concede, pensamos que es Dios una persona que no nos está escuchando. Tengamos cuidado. ¿Qué pedimos a Dios? Y no solamente da esa postura clara de Jesús, presenta y les propone no solamente a él, dice el Evangelio de Lucas, se dirige a la multitud, es decir, hacia todos nosotros, hacia ti y hacia mí. Y presenta esta parábola, una parábola que presenta una situación clara de cómo, en que nos podemos reflejar nosotros mismos ahí. Una persona que vive y se desgasta su vida pensando y trabajando en cómo acumular para sí. Y fíjense muy bien cómo enfatiza esa actitud egocéntrica, pensar para mí siempre.
porque incluso hasta su reflexión, como lo vemos, nos presenta que este hombre que estaba queriendo atesorar y planear para construir graneros más grandes, porque dice el Evangelio, se puso a pensar para sí, ¿qué haré? Y entonces trata de sacar esta respuesta de construir estos graneros más grandes para que ahora sí pueda disfrutar, comer, vivir, descansar y darse la buena vida. Y termina esta parábola Jesús mismo introduciendo un discurso de Dios mismo, las palabras de Dios mismo dirigido hacia esa persona, ese personaje en la parábola. Pone las palabras de Dios mismo diciendo, insensato. Esta misma noche vas a morir, dice. Y la pregunta es, todo esto de lo que te preocupabas, todo esto por lo que tú pensabas hacia ti mismo y querías atesorar, ¿quién va a ser poseedor ahora de eso? Una pregunta bastante retadora. Y Jesús concluye que eso mismo le pasará a la persona que amontona riquezas para sí mismo. ¿Qué enseñanza? Yo diría que tomando esta reflexión para nosotros mismos, es para que nosotros podamos reflexionar una vez más, partiendo en primer lugar, como les mencionaba, sobre este derecho lícito de poseer para vivir dignamente. Es importante y trabajar por ello también. Pero como Jesús mismo lo dice, no depender nuestra vida de esa abundancia de bienes, que sería justamente la actitud que parte del egoísmo y la consecuencia o la actitud que se expresa es la codicia y la avaricia, de tal grado que crea conflictos en la misma familia, crea conflictos en nuestro entorno, en nuestras relaciones con los demás. No. El derecho de poseer es para vivir dignamente. Es para estar agradecidos de que todo proviene de Dios. Danos, Señor, el pan de cada día. Y de lo que recibimos también, que nos sabemos beneficiarios de las gracias de Dios, es para estar al servicio también del compartir, como Jesús mismo lo hizo al multiplicar los panes y lo compartió con todos. Ese es el itinerario de vida que nos propone Jesús frente al tema de poseer bienes. Y justamente concluye con estas palabras Jesús mismo, que para mí es un itinerario de vida espiritual. Hacerse rico de lo que vale ante Dios. ¿Qué programa de vida? Por lo tanto, nosotros somos invitados a buscar el reino de Dios y todo lo demás se dará por añadidura. Y buscar el reino de Dios implica dar el paso valiente de salir de nuestro egoísmo para poder dar lugar en el centro a Dios mismo, quien es el que provee y al mismo tiempo nos invita a compartir. El día de hoy que conmemoramos San Ignacio de Antioquía, un obispo y mártir de los primeros siglos de las comunidades cristianas. Él fue mártir y fue obispo en Roma hacia el año 110. Personas como él y como muchos otros cristianos y vidas de santos, podemos aprender cómo ellos tomaron la riqueza de buscar el reino de Dios primero y entendiendo que todo lo demás se dará por añadidura, al grado de que incluso dan su vida por los demás. Eso fue San Ignacio de Antioquía.
Él, en el tiempo que estuvo en prisión, escribió unas cartas hermosas tratando de animar a su propio pueblo que también estaba sufriendo la persecución cristiana en Roma. Y yo quisiera leerles una de las líneas de una de las cartas que escribió San Ignacio de Antioquía, que para mí refleja precisamente ese itinerario frente a este tema que acabamos de reflexionar. Él dijo en una de sus cartas: soy trigo de Dios y he de ser molido por los dientes de las fieras para llegar a ser pan limpio de Cristo. Estas palabras denotan que efectivamente su vida y lo que posee no es para sí. Su vida no depende de los bienes. Su vida depende de Dios y es para Dios y se entrega al pueblo. Vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima de Guadalupe que nos ayude por su intercesión a confiar en la providencia de Dios como ella lo hizo y a ser también pan compartido para los demás. Santa María de Guadalupe, intercede por nosotros. Ayúdanos a compartir nuestra vida como tú compartiste a Cristo a todos nosotros. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. San Ignacio de Antioquía, ruega por nosotros. Que Dios los bendiga.